Buenas tardes ya. Yo me voy a acomodar hacia allá para poder pasar los slides. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco más grande para que ustedes pudieran observar un poco más, pero sé que por online los están viendo. De verdad quiero agradecer a la Fundación Disautonomía por la invitación. Para mí es una súper gran responsabilidad transmitir una información de la cual me ha tocado de alguna manera estudiarla dentro de lo que he hecho. Bueno, yo tengo un poquito más de 20 años siendo nutricionista, dietista. Estudié en México la carrera de nutrición cuando no existía en Panamá. Trabajé en México, he trabajado en Honduras, trabajé en Venezuela también, tuve la dicha de estar allá y pues como panameña me regresé a mi país. Yo soy sumamente curiosa e inquieta en el tema de nutrición y todo lo que implica la parte nutricional. Actualmente tengo un máster en microbiota, mi línea es microorganismos, bichitos ligados a el déficit de DAO, a todo lo que tiene que ver con disbiosis intestinal, todo lo que tiene que ver sobre crecimiento bacteriano, que está ligado muy estrechamente con la deficiencia enzimática de la diaminoxidasa. Hice un estudio de investigación en España, donde pude aprender un poco más sobre los bichitos benéficos que tenemos en nosotros. Y digo bichitos para poder que ustedes puedan entender, porque si les digo comensales o patógenos es como muy técnico, ¿no? Así que los bichitos que tenemos a nivel intestinal que son benéficos, los bichitos intestinales productores de histamina, los bichitos intestinales que nos permiten mejorar la absorción de los nutrientes que nosotros consumimos en los alimentos. Y voy a explicar, por supuesto, la deficiencia de la enzima diaminoxidasa. Tuve también la dicha de hacer una capacitación bastante interesante con un grupo en Barcelona que se dedica a este estudio y pues próximamente esperemos hacer algo bastante interesante en la línea en la que yo estoy estudiando, que es microbiota. Así que bueno, voy a irme hacia la zona de allá para poder pasar las filminas y poder explicarle un poco más. Así que bueno, ya después, si tienen ustedes preguntas, con mucho gusto. ¿Aló? Ok. ¿Cómo hago? Va a pasar. Ok. Ok, me pasa. La tecnología, yo a veces no soy muy buena. En el área de medicina, a veces los médicos no somos muy ligados a la tecnología. Tratamos. ¿Sí? Bueno, yo voy a empezar con una frase que me encanta. Dice que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. A veces hacemos lo mismo y pensamos que tenemos los resultados que queremos y volvemos y caemos en lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo hoy del aprendizaje, como educadora que soy también, docente, es conocer, para poder pasar, es conocer el funcionamiento de lo que es la histamina en nuestro cuerpo. A veces nosotros ligamos la histamina con alergia. En la línea de los médicos especialistas en alergias, está ligado siempre con alergias y nos enfocamos exclusivamente en alergia y es bastante interesante porque eso está ligado también con el tema de histaminosis alimentaria. Comprender qué es la histaminosis alimentaria, que a veces tampoco lo entendemos mucho. Lo otro es entender qué es la enzima diaminoxidasa, lo que todos ustedes conocen como DAO, las que han escuchado, y el déficit sobre todo, y su relación con la con la disautonomía. ¿Cuáles son los síntomas que, por ejemplo, en la consulta nutricional, en el caso de SENA, nosotros trabajamos? Yo me dedico exclusivamente a trabajar eso, que es mi línea de investigación, microbiota.
la parte del diagnóstico a nivel nutricional y el tratamiento dietético y la parte de la suplementación con la que yo trabajo y con la que he trabajado e investigado y que he hecho en España. ¿Qué significa esto de la histamina? Básicamente, esto es mucho más que alergia. De hecho, la histamina puede ser un factor desencadenante. Por ejemplo, al día siguiente te levantaste con un dolor de cabeza, que muchas veces dicen, ¿qué dolor de cabeza? Tengo migraña, o te sientes pero muy cansado. El dolor a nivel intestinal, dolor de estómago, de repente, por ejemplo, tienes picor, mucho picor en la piel, y a veces pues no sabemos exactamente del día siguiente qué fue lo que comimos. Y regularmente tiene que ver mucho con el aumento de la histamina y por supuesto ligado a una deficiencia de la enzima diaminoxidasa a nivel intestinal. Así que, ¿qué hace la histamina en nuestro cuerpo? Yo no quiero ser muy técnica, sino transmitirles a ustedes algo muy sencillo para poder entender. Así que la histamina es una sustancia que está presente en nuestro organismo, pero también se encuentra en muchos alimentos, lo producen muchos alimentos, a nivel de origen animal y vegetal también, y en mayor o menor cantidad, ¿sí? Así que no solamente la histamina es para alergia, sino que bueno, la tenemos y se produce en caso tal a nivel de origen animal y vegetal. Y se habla de que la histamina es una amina, es como una molécula pequeñita que está producida por aminoácidos. Se producen por un aminoácido de lo que ustedes comen básicamente, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones básicamente las 3 vías que se han estudiado o que se produce sobre eso? Por ejemplo, voy a ser menos técnica, en el hígado nosotros también tenemos una amina que se llama histamina N-metiltransferasa, así que implica también el hígado, implica también el riñón, implica también los bronquios, implica también los ovarios, implica también la próstata, el intestino grueso, el vaso, el riñón. Eso es una donde están las reacciones donde se produce esta vía. Así que se puede imaginar todos los receptores que tenemos en diferentes lugares de los órganos, básicamente, ¿no? La segunda vía está localizada, por supuesto, a nivel del intestino y su acción es extracelular. O sea, significa que lo que tú comes tiene un efecto. Yo vi ahí que pasaban un video bastante interesante sobre los alimentos productores de histamina. Se habló un poquito de la intolerancia a la histamina, así como tienes intolerancia a los lácteos, intolerancia a la glucosa o a la fructosa también. Tenemos también una intolerancia a la histamina cuando hay déficit de la enzima diaminoxidasa o la enzima DAO. Y la tercera vía, que también está ligada a la parte intestinal, ahí vienen los bichitos, que es donde me encargo yo de trabajar y que me encanta estudiar, ¿no? Esos bichitos que son dañinos, que son productores de histamina. También tenemos bichitos benéficos, que también son productores de histamina en el intestino. Por eso no es muy bueno automedicarse. Y que me dijeron que los probióticos son buenísimos, voy a tomar probióticos porque son buenísimos. Hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, hace poquito, y digo hace poquito porque fue hace 2 años, hicieron un cambio a nivel de investigación sobre los lactobacilos y se cambió toda la taxonomía. Taxonomía es como la familia gigante de lactobacilos que se supone que son benéficos y se hizo con el objetivo de que, por muchas investigaciones se dieron cuenta que a nivel del intestino puede causar también daño y también en el estómago. Entonces, lo importante, y bueno, y el mensaje a nivel de esta charla hoy para todos los pacientes de disautonomías presentes y los que están en vía online, no nos automediquemos.
¿sí? Es sumamente importante. Y todo es individualizado, o sea, no generalicemos. O sea, lo que es bueno para mí no es bueno para la otra persona porque tiene otras condiciones diferentes, ¿no? Entonces, me hubiera encantado que ustedes hubieran visto, los que están aquí presentes, estos receptores, porque la histamina tiene muchísimos receptores. Es el receptor de histamina 1, el receptor de histamina 2, el receptor de histamina 3, el receptor de histamina 4, que están en diferentes lugares y órganos y que producen muchos síntomas. Y que, por supuesto, si tenemos un exceso y tenemos una deficiencia, entonces vamos a producir los síntomas y en el caso, por ejemplo, de la condición como disautonomía, o básicamente, y aparte con otras condiciones que tienen ustedes de otras patologías, se va a incrementar el problema, ¿sí? Y aquí, por supuesto, los principales síntomas de la intolerancia a la histamina pueden ser a nivel respiratorio, pueden ser a nivel gastrointestinal, pueden ser a nivel del sistema nervioso, puede ser a nivel del sistema circulatorio y, por supuesto, a nivel de la piel. Entonces, en el caso del paciente con disautonomía o con otras condiciones, por ejemplo, nosotros le hacemos, en mi caso, yo le hago un historial y es básicamente, es como un mapa que yo les hago y siempre les explico que es como un mapa muy grande y lo hago a nivel histórico porque la condición no es de ahora y como llegan con muchos síntomas, algunos que me han llegado a la consulta ya vienen con el diagnóstico de disautonomía, entonces tienen muchos síntomas y muchas de esas cosas están ligadas a la parte nutricional y no solamente a la parte nutricional, sino también que son personas muy estresadas, son personas que no duermen, son personas que hacen exceso de ejercicio. Ya ustedes escucharon al fisioterapeuta a nivel del ejercicio, no automedicarse y eso es sumamente importante, ¿sí? En las manifestaciones clínicas de la intolerancia a la histamina, tenemos a nivel del aparato digestivo, puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencias, diarrea, estreñimiento, sensación de distensión a nivel abdominal. Y todos esos síntomas, en el caso históricamente, yo voy tomando nota y voy agregando básicamente qué es a nivel de lo que yo trabajo. A nivel del sistema nervioso central, si hay migraña, si hay cefalia, si hay mareo, si hay vómitos, también es importante. Muchos sufren de migrañas ligados, por ejemplo, a la parte intestinal y voy haciendo como un checklist a nivel históricamente a nivel nutricional. Si hay a nivel de la piel, rash facial, si hay urticaria, si hay dermatitis atópica, específicamente también. Que es básicamente, entonces, ¿qué puede detonar la intolerancia a la histamina? Por ejemplo, si hubo una infección. Se habla mucho a nivel de los estudios de investigación, si es, por ejemplo, si hubo una infección bastante grave y empieza a haber un desequilibrio a nivel de la parte intestinal. Entonces, esto puede causar, por ejemplo, si tienes bichitos muy dañinos, y los bichitos benéficos disminuyen, entonces esto puede causar un desequilibrio a nivel de la parte intestinal y hay una competencia de los nutrientes que ustedes comen, ¿sí? Cosa que a veces desconocemos. Por eso es importante la evaluación a nivel nutricional y médica. Por ejemplo, si la producción de la enzima DAO está afectada por otras intolerancias, por ejemplo, está muy ligada a la intolerancia a los lácteos, que está ligada a la enzima, puede existir en este caso y revisar, por supuesto, con un examen o un test específicamente, si hay una disminución de la enzima diaminoxidasa. Ustedes disculpen que va y viene esto.
¿ok? Por ejemplo, otros alimentos como aditivos alimentarios, algunos medicamentos pueden bloquear a nivel del intestino delgado la enzima diaminoxidasa y esto puede producir una disminución de su actividad, ¿sí? Por ejemplo, otras aminas, otras moléculas como la tiramina, por ejemplo, los que toman vino, los que toman algún tipo de alcohol, esto puede, por supuesto, bloquear la función de la enzima, entonces ahí producir los síntomas. También fíjense que pasa mucho con el aguacate, que muchos consumen aguacate porque es buenísimo por la cantidad de grasa que tiene y es una grasa súper saludable, pero el hecho de que tenga tiramina el aguacate, entonces esto puede producir a su vez histamina a nivel del intestino porque usted tiene una deficiencia, ¿sí? Entonces producir los síntomas en el caso de, puede ser al día siguiente usted tiene dolor de cabeza, se siente cansado, etcétera, etcétera. Por eso, vuelvo e insisto, no se automedique, hay que hacer una evaluación. Bueno, ya dije lo del alcohol, por ejemplo, en el caso también de las alergias, pacientes con alergias está muy ligado también la intolerancia a la histamina y por supuesto está ligado al déficit de DAO. También está muy estrechamente la enfermedad celíaca con la histaminosis alimentaria, así que también eso es sumamente importante dentro del contexto de la evaluación a nivel médico y nutricional, ver si el paciente es un paciente celíaco y bueno, si viene con ese pequeño diagnóstico, diría yo, para no hacerlo tan grande, entonces hay que hacerle el test de déficit de DAO o enzima diaminoxidasa. Entonces, esta es mi área, ¿cuál es la conexión que existe del intestino y el sistema nervioso y la disbiosis? Por supuesto, ha hecho investigaciones sobre la conexión que existe a nivel intestinal, sobre todo en el caso de la disautonomía. Si usted tiene un desequilibrio o sus bichitos malos están produciendo mucha histamina y usted tiene deficiencia de la enzima DAO, entonces eso va a producir a nivel del intestino, tanto delgado como grueso, va a producir mayores problemas. Entonces es sumamente importante revisar eso, la parte intestinal. El estrés también afecta muchísimo, a mucho estrés y muchos de los pacientes a los que yo he atendido sufren de estrés y es una de las preguntas que siempre hacemos a nivel de la parte histórica, si usted sufre de mucho estrés. El estrés puede producir manifestaciones a nivel de la parte intestinal y se ha visto, pero muy estrecho, el tema de estrés y aumento de histamina. En el caso de un sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado, también está ligado a la intolerancia a la histamina, también está muy ligado a la hipotensión ortostática o postural por un aumento de la histamina y ligado, por supuesto, a la disautonomía. Hay una conexión muy directa de la parte intestinal con la disautonomía. Y bueno, igual la conexión entre el SIBO y la disautonomía, los microorganismos intestinales también están estrechamente relacionados con el sistema nervioso, el desequilibrio de las bacterias intestinales y el estrés en el cuerpo puede dar lugar a la liberación de norepinefrina, como resultado el sobrecrecimiento bacteriano. Cuando hablo de sobrecrecimiento bacteriano estoy hablando de bichitos malos, ¿ok? Pueden provocar sus síntomas de disautonomía o incrementarlo y eso es sumamente importante tenerlo presente, sobre todo cuando ustedes van a la consulta médica. Decir, mire, tengo diarrea, tengo estreñimiento, es súper importante. A veces esos son temas que se nos olvidan. De hecho, hace poco
yo soy muy curiosa y empecé a investigar la parte de los estrógenos en las mujeres y nosotros tenemos las mujeres un estraboloma, así se llama, ¿ok? En el intestino llegan los estrógenos de nosotros para poder ser excretados y tener en el intestino, si tenemos un desequilibrio de los bichitos buenos con los bichitos malos, se activa nuevamente el estrógeno, pasa a la circulación sanguínea y eso aumenta la cantidad de estrógeno y los síntomas aumentan. Así que también hay que cuidar, siempre voy a decir, la parte intestinal con todos los pacientes. Ya me voy para los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es la enzima diaminoxidasa? Que era lo que querían preguntar. La enzima diaminoxidasa es una enzima que metaboliza la histamina, ayuda para poder entender, metabolizar, excretar, trabajar su histamina que usted se consume o que se produce porque usted se estresó mucho o porque no durmió y a nivel interno aumentó la histamina. Entonces, la histamina es como la enzima diaminoxidasa o la enzima DAO, es como su llavecita a poder que capte esa histamina, para poder que ustedes entiendan, y poder excretar el exceso que usted tiene en el organismo. El problema de eso es que cuando usted tiene una disminución de la actividad de la enzima diaminoxidasa, empieza a haber un acumulo muchísimo, pero grandísimo de la histamina y entonces usted empieza a tener los síntomas. Y por ejemplo, si usted tiene disautonomía y otras condiciones patológicas, se va a incrementar mucho más el problema, porque tiene deficiencia de la enzima diaminoxidasa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico a nivel nutricional que nos enseñaron en lo que estuve en Barcelona trabajando? Se hace una anamnesis, específicamente si presenta 2 síntomas de intolerancia a la histamina, si hay un desencadenante alérgico a nivel alimentario, si se hace un test cutáneo, que lo hace el alergólogo, si por ejemplo a nivel de los mastocitos sistémicos, sobre todo la parte de una enzima específica, si se descarta otras patologías gastrointestinales concomitantes, si se descarta la parte de la farmacoterapia, si hay una inhibición a nivel del intestino, por ejemplo, se excluye alimentos que aumentan la histamina, ¿sí? Antes de tener, yo lo que hago antes de tener el diagnóstico a nivel del test, yo le quito los alimentos que son en exceso de histamina y disminuyen prácticamente los síntomas. Las pruebas complementarias, específicamente determinar la actividad de la enzima, la prueba de inducida de la histamina, etcétera, que eso en estudios pues no tenemos muchos de esas pruebas, la tenemos solamente uno. Entonces, lo que se hace pues una dieta baja en histamina, se da por supuesto, en el caso si sale positivo a una actividad enzimática baja, pues se da la enzima diaminoxidasa o la enzima DAO, y por supuesto a nivel de investigación se han visto las cantidades de histaminas que tienen ciertos alimentos. Yo por ejemplo hablando con mi colega, nosotros hemos tratado de regionalizar los alimentos a nivel de Panamá, porque muchos de los estudios que se hacen de alimentos con histaminas básicamente son de Europa. Yo me formé prácticamente en Europa y la lista la tengo en Europa, pero hemos tratado de regionalizar muchos de los alimentos que están aquí en Panamá en base a lo que ellos tienen específicamente y que han estudiado. Entonces también hay otras aminas que están ligadas a la enzima DAO, por ejemplo, muchas proteínas que pueden producir histamina básicamente bastante alta. Pero ahorita voy a hablar sobre eso un poquito más adelante. Los alimentos que son liberadores de histaminas como el chocolate,
Tenemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, si tienes una intolerancia a los lácteos, también es súper importante quitar los lácteos. Por ejemplo, los fermentados, los quesos fermentados son altísimos en histamina. El alcohol es un bloqueador de la enzima diaminoxidasa, entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol. Y aquí me voy a detener con la parte de los probióticos, porque muchos consumen probióticos y muchos de los probióticos específicamente que uno cree que puede consumir producen histamina. En el caso, por ejemplo, de los lactobacillus casei, que son buenos para algunas personas, pero para otros no son buenos, son productores de histamina y vienen muchas veces en las cápsulas de probióticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de probióticos cuando el que tiene déficit de DAO lo consume, ¿no? Tenemos el Lactobacillus bulgarus, el Streptococcus thermophilus, el Lactobacillus del Brucei, el Lactobacillus helveticus, que están en muchos de los probióticos que a veces se consumen. En el caso, por ejemplo, del tratamiento a nivel nutricional, les decía que se trabaja con una dieta baja en histamina. Yo trabajo la dieta baja en histamina y luego de eso hago un menú específicamente, con foticos. Por aquí hay una paciente que ya saben cómo yo trabajo la parte de la alimentación. Y algo súper importante que quiero aclarar y otros suplementos que se trabajan, algo súper importante que quiero aclarar. Sí, no, tal vez alimentos, cómo manejarlo. ¿Cómo hago eso? A veces con una lista la persona queda así como, o sea, me quitó esto, no puedo comer esto. Y tenemos tanto tiempo con una condición. Y yo escuchaba por ahí el tema voy con todos los especialistas. Tengo tantas condiciones que cuando llegan, por ejemplo, al nutricionista que maneja muchas de estas condiciones y uno dice, mira, tienes que eliminar esto por el momento para poder ayudar, eso es como un shock. Yo sé que para muchos es un shock. A veces ven el nutricionista como eliminador de todos los alimentos. A mí, de verdad, yo soy una persona que también tiene deficiencia de la enzima diaminoxidasa. Hago la dieta baja en histamina y de verdad que funciona muy, muy, muy bien. Y si es muy difícil, yo me pongo en el zapato de muchos de los pacientes, pero esto no se mejora en 30 días. Y a veces queremos, así como el internet, hacer un clic y que las cosas se mejoren rápido. Esto es un trabajo y el plan a nivel del tratamiento nutricional para el restablecimiento son en 4 fases. Lo que pasa es que en la primera fase, como nos sentimos tan bien, o sea, la referencia de los pacientes es que me siento perfecto y empiezan nuevamente a consumir todo lo que no deben consumir. O sea, porque queremos las cosas para allá. Y eso a veces es un retroceso y pasa mucho con los tratamientos médicos, ¿sí o no, doctor? O sea, es que es muy difícil. O sea, me siento bien a nivel corporal, no tengo hipotensión, respiro bien, puedo comer, o sea, me siento bien. Y en estas condiciones de disautonomía, el sentirse bien es buenísimo. Entonces, claro, como nos sentimos bien, entonces volvemos de nuevo atrás y echamos todo el tratamiento, tanto médico como nutricional, para atrás. Y vaya, hay una descompensación, porque viene duro el golpe, una descompensación bastante fuerte. Y entonces tenemos que volver de nuevo otra vez. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta que esto no se hace de la noche a la mañana, en 30 días no se va a hacer, esto tiene su tiempo. En la primera fase hay que quitar los alimentos que son altos en histamina, yo les hago el menú,
Luego, después, en la segunda fase, si mejoramos, voy introduciendo. Así, yo explico como la alimentación complementaria. Y ir viendo, hey, me cae súper bien esto, me siento bien. Algo súper importante que yo le decía a Débora, después que hago todo, vuelvo y en 3 meses vuelvo y hago la prueba de la enzima diaminoxidasa para ver si ha aumentado. Por supuesto, quito que estén tomando la enzima. Hago ciertas cosas, por ejemplo, en las mujeres que no tengan la menstruación, que no estén ovulando. Bueno, si están tomando fármacos que son muy, muy, muy específicos y no los pueden quitar, por supuesto, ya ni modo, pero para ver qué tanto el tratamiento ha funcionado, ¿sí? Y nos va bien. Yo tengo muy buenos resultados con ciertos pacientes que ellos están contentos, porque de verdad que esto es un tema de trabajo y entender que hay que hacerlo, ¿sí? Insisto, en 30 días no funciona esto. Hay que hacerlo porque ustedes tienen esto hace mucho tiempo y vienen lidiando con esto, con todos los especialistas, hasta que llegan con el doctor Fasanera y le dice, usted tiene esto, ¿sí? Así que es súper importante. ¿Qué alimentos no comer? Alimentos fermentados es una de las cosas que definitivamente, yogur, hay muchos médicos que le dicen, pero usted coma yogur, usted puede comer yogur. Miren, eso es un alto productor de histamina. Esa es una de las cosas primero que yo quito, así sea bueno, ¿sí? El aguacate, les decía, las fresas, los frutos secos, todo lo que está envejecido, y ciertas especies como canela también. Yo sé que por ahí vi un té de canela. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Todo el mundo es diferente, todo el mundo tendrá diferentes no alimentos, y algunos de sus no alimentos pueden convertirse en quizás alimentos e incluso en sí alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es individual, esto no es generalizado. Cada paciente es un mundo, cada paciente tiene su historia. Posiblemente la lista sea muy parecida. Yo quito, pongo, cambio, este sí, este no, voy agregando en la medida que va mejorando a nivel nutricional. Y por supuesto, con la parte médica es súper importante. Entonces, esto es individual, no es generalizado, ¿no? Así que esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. En el caso, por ejemplo, de los probióticos con los que yo manejo, son probióticos de los que he trabajado en España, que son las bifidobacterias, son las no productoras de histamina, son una de las mejores para trabajar. Yo no les voy a colocar marcas aquí de probióticos, pero tienen que decir una cantidad de lista de que no sean productores de histamina. ¿Y por qué trabajo con probióticos? Porque la gran mayoría de todos los pacientes con déficit de la enzima diaminoxidasa tienen un desequilibrio a nivel de la parte intestinal, ¿sí? Puedes tener un sobrecrecimiento, tienes una disminución de la diversidad de microorganismos que son benéficos para ti, así que por eso yo los manejo. En el caso pues de la reintroducción de alimentos, es súper importante no apresurarse, la gente se apresura, por eso les decía, me siento perfecto, y ¿sabes qué? Yo voy a comer esto, voy a comer tomate, me siento bien, voy a comer tomate. Ay, ¿sabes qué? Me siento bien, voy a comer aguacate, ya me siento perfecto. Y es lo que digo, que esos son de los errores que a veces se cometen, ¿no? Le ponemos un plan, ya les decía, se le pone un plan por 30 días y quieren ya el resultado. O sea, así como el internet. Esto no es así, tenemos que trabajarlo, ir viendo, ¿no? Y por supuesto es importante también abordar el problema real. Muchos de los pacientes son súper estresados y les digo, no es que con la alimentación vamos a mejorar el mundo perfecto, pero es parte del tratamiento, ¿no? Así que
es súper importante dentro de la reintroducción entender que tenemos que hacerlo paso a paso y de la mano. Yo les digo, los que me conocen, de los pacientes que me conocen, que han ido a mi consulta, yo casi que estoy pendiente de ellos. No les voy a cocinar a su casa porque tengo otras cosas. Para mí son muchos hijos que tengo y bueno, me encanta básicamente lo que hago. Así que en la evolución del paciente al tratamiento a nivel de histaminosis alimentaria por déficit de DAO, básicamente en el inicio el 95-97 tiene éxito, de verdad. O sea, se sienten bien, muy, muy bien. En un mes, el 68 y el 70% se mantiene, y decía que aquí es como fuerte el asunto. Y el 18 al 20% empieza a mejorar y abandona, porque se siente bien. O sea, yo tuve el caso de un paciente que me decía, ay, me siento tan bien, pero amanecí tan bien que me comí unos platanitos llenos de grasas trans porque me sentía bien. Yo siempre les digo que ese es el momento perfecto para hacerlo lo mejor. Es el momento perfecto, donde te sientes mejor, es el momento perfecto para hacer el cambio básicamente de por vida, pero de buena forma, ¿sí? Y bueno, y hay dos condiciones bastante interesantes que aún haciéndolo bien la dieta debido a circunstancias personales y sometidos a gran estrés, básicamente empeoran los síntomas. Así sea una actividad enzimática de 50, 60, ¿sí? El doctor, pues, que mira a todos los pacientes, él sabe que hay mucho estrés de muchos de ellos. Y otro grupo minoritario afectado por la sensibilización secundaria a otros alimentos, siendo su sensibilización en algunos aspectos cambiante. Hoy le funciona y mañana no le va a funcionar, entonces eso también hay que evaluarlo. Mis recomendaciones inicialmente es comer un alimento y solo probarlo una vez a la vez, así como la alimentación complementaria, así como éramos bebé. Comenzar con alimentos que hayan sido un problema en el pasado y ir poco a poco. Si te va bien todos los días en ese alimento, probablemente estás bien con él y, por supuesto, puedes ir mejorando. Es importante ser muy consciente de los niveles de estrés, que a veces no lo somos y que afecta bastante. Si estás estresado, tal vez debas mantener una dieta baja en histamina. O sea, si eres una persona sumamente estresada, entonces trabajar una dieta baja en histamina funciona bastante. Si te va muy bien y estás muy contento, porque a veces no estamos muy contentos, nos aburrimos, entonces probablemente puedas ir un poco más allá. ¿Qué no debemos hacer? Hay ciertos alimentos que las personas con este tipo de condiciones no deberían consumir, como el gluten. Y en muchas personas causan un intestino permeable, o sea, como aperturas en su intestino, cosa que no estamos viendo desde esa perspectiva. Y esto, por supuesto, esa permeabilidad, esa apertura grande en el intestino puede causar muchos problemas y muchas enfermedades autoinmunes también. Por ejemplo, problemas de tiroides, y está ligado a la parte intestinal. Al igual que pasa con los productos lácteos, hay otras opciones que también podemos trabajar, también pasa con los azúcares, que también hay otras opciones que podemos trabajar, y evitar, por supuesto, los ultraprocesados, es súper importante, como el gluten, los lácteos, el azúcar, y por supuesto hacer una dieta lo más variado y criollo dentro del contexto de Panamá. En conclusión, la suplementación, en el caso de los que tienen deficiencia de la enzima diaminoxidasa, ayuda muchísimo a mitigar los síntomas a nivel de la parte del consumo, también de la alimentación, juega un papel sumamente importante y por supuesto
Actualmente se está investigando nuevas formas de la enzima diaminoxidasa para los pacientes que son vegano y vegetariano. Hace poco fue el congreso de el déficit de DAO y bueno, se están haciendo bastante estudios. Así que muchísimas gracias. Este es nuestro grupo en Sena, en los consultorios Punta Pacífica, donde trabajamos en el caso de mi colega Luisa García con pediatría, a nivel nutricional. En mi caso yo trabajo con adultos, tenemos una genetista y tenemos también una nutricionista en el área oncóloga. Todas hemos estudiado afuera. Así que bueno, y para su conocimiento, pues en Panamá tenemos ya la enzima diaminoxidasa traída desde España y pronto pues traeremos una para la parte de las migrañas. Así que muchísimas gracias y cualquier consulta estamos 100% a la orden.